Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un nuevo video sobre esta serie que tenemos gracias al creador, titulada El Camino del Místico, la iniciación. Vamos en este momento en el campamento 5, que corresponde al campamento de Elim, que se encuentra en Números o Bemidbar 33:9. Bien, con la ayuda del Creador estamos iniciando una etapa, ¿cierto?, de crecimiento espiritual y de autoconocimiento, donde hemos tenido 4 campamentos anteriormente. Los hijos de Israel salen de la tierra de Egipto, el Eterno los libera, ¿cierto?, en preparación a la fiesta de Pesaj. Esto va a ser muy bueno de poder estudiar en la noche de Pesaj, así que apunte, tenga ahí a mano, ¿cierto?, este material que va a ser muy necesario, y también de entendimiento de los procesos que vive Israel cuando sale, ¿cierto?, por intermedio de la mano del Creador, que los libera de la esclavitud de Egipto. Antes de llegar a la tierra prometida hay un proceso, hay un desarrollo, que ningún ser humano se escapa de él. Hay personas que pueden estar toda la vida en un mismo campamento. Por ejemplo, en el video anterior vimos acerca de la estancia o la parada que tiene Israel en Mara, que es amargura, donde las aguas están amargas, ¿sí? Y que solamente basta con que el Creador muestre el árbol y envíe el árbol a endulzar las aguas y puedan ser bebibles las aguas. Y también la curación viene por intermedio del agua. Bien, entonces aquí encontramos que hay muchas personas que pueden estar toda la vida viviendo 40, 50, 60 años en amargura, hermano. Entonces yo creo que esta información te va a servir para ti, para que puedas entender que después de Mara viene Elim. Y en Elim ya la cosa cambia, ya es felicidad, ya es un poco de refrigerio, ya no hay amargura. En Elim nos pasan cosas muy valiosas, muy importantes. Eso aparece mencionado, por ejemplo, en Números capítulo 33, en el verso 9. ¿Cuál es el significado de Elim? Bien, de partida, Elim en hebreo se dice, ¿cierto? Tiene otra pronunciación. Nosotros lo que pasa es que Elim es el nombre castellanizado de la palabra ágil, ¿sí? Es una Aleph, una Yud y una Lamed. Y que la palabra im, terminada en im, significa plural, ¿cierto? Entonces estamos hablando de ágil, ¿sí? Y que esto corresponde a una fuerza, ¿sí? Árboles grandes se traduce también. Hay una gematría muy, muy importante, ¿cierto? Que lo podríamos ver en otra instancia, que este lugar, después de la amargura, el Creador lleva a Israel a este campamento, a este lugar que se llama Elim, donde nos dan hartos datos importantes. Por ejemplo, dice que hay 12 manantiales. Esto no es Mara, esto es Elim. Aquí hay 12 manantiales, hay 70 palmeras datileras, oasis, corrientes de agua. O sea, imagínate tú que estaban con las aguas amargas que de pronto se endulzaron, ¿cierto? Y que el pueblo se empezó a sanar y la gente creía que ahí era la estancia, ahí estamos, felices. Pero el Creador tenía algo mucho mejor. Esta parada, Elim, significa que aquí hay árboles grandes, hay árboles, hay sombra, aquí hay un refugio para el calor. Dios siempre nos lleva a lugares de desplazamiento. Los 12 manantiales es una clara referencia a que cada tribu de Israel tenía su propio manantial. Cada uno tenía su parte, cada tenía su agua. ¿Sí? Acá en Elim no hay envidia. Aquí no estamos diciendo este toma más agua que el otro. No, aquí habla de 12 manantiales que cada uno tiene su parte. Dios a cada uno de nosotros nos tiene una parte y Dios nos viene a refugiar en este lugar que se llama Elim. Si tú estás en estos momentos viviendo en la amargura o estás en el campamento de Sukkot, por ejemplo, hay algunos que iniciaron en el campamento número 1. Hay otras personas que todavía están pegadas, ¿cierto?, en el campamento número 2. Hay algunas personas que todavía en su vida están en el campamento 3. Y, por decirlo, la mayoría muchas veces hemos estado en el campamento número 4, que es la amargura, las aguas amargas. Pero también allí ocurre un milagro, ¿sí? Es cosa de cambiar la actitud.
Entonces tú tienes que saber que ya en estos procesos viene un proceso número 5, que es Elim, donde te puedes gozar y disfrutar de los manantiales de agua. Dice que hay 70 palmeras. Ahora, estas 70 palmeras obviamente que corresponde a algo esotérico, algo místico, que incluye, ¿cierto?, una sabiduría. Se dice que los cabalistas estudiaban siempre debajo de una palmera porque de allí se desprendía una sabiduría. Ahora, esto no es casualidad. La palmera tiene una propiedad que es resistente, ¿cierto? Resistente a tormenta, a clima, ¿cierto? Y que acá habla también que se representa al justo, ¿sí? Sadik Katamari Fraj dice eh, que el justo, ¿cierto? Reverdecerá como la palmera. Cuando dice Katamar, estamos hablando de Tamar, ¿cierto? Que se refiere a este tipo de fortaleza que tiene un justo. Significa que acá el Creador ya te hizo pasar, ¿cierto?, 4 procesos y en este proceso te viene a orientar, te viene a dar conocimiento, te viene a dar un oasis, te viene a dar sabiduría. Así que si tú estás pasando, hermano, en estos momentos, si tú estás pasando los otros 4 campamentos, tienes que llegar al número 5. Sí o sí, tienes que llegar al número 5, hermano. Hermana, amigo, amiga, tienes que llegar al número 5. Sabes que después de la amargura viene un lugar de refrigerio. Y aquí te podéis pasar todo un año, por mano. Todo un año. Imagínate un año viviendo en el IM. Espiritualmente hablando. En esta dimensión, llamémoslo así. Imagínate tú, viviste 5 años de amargura. Y puedes vivir 5 años de felicidad. O puedes vivir 6, 7 años. No sabemos qué proceso espiritual te falta o me falta a mí de poder vivir o pasar. Entonces, imagínate tú vivir en este refugio un año completo, ¿cierto? Que significa que tú vas al trabajo, te empieza a ir todo bien, ya no estás viviendo la amargura que vivías antes, ahora tienes, ¿cierto?, árboles grandes, te dan mucha sombra, tienes mucha fuerza para continuar, tienes tu propio manantial espiritual de agua, ¿cierto? Tienes las palmeras datileras que representa también un conocimiento, una fortaleza, una resistencia, un oasis, viene un influjo divino de sabiduría y de conocimiento, de espíritu de Dios, de Ruach HaKodesh. Entonces eso es vivir como en un mini paraíso, pues, hermano. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que empezar a observar. ¿Por qué el Creador nos da este refrigerio? ¿Por qué el Creador nos da esta agua? ¿Sí? ¿Qué representa también los manantiales? Los manantiales espiritualmente se refiere a estados de conciencia. Hay gente que puede vivir, hermano, a lo mejor con un poco de, de escasez, ¿cierto? Momentánea. Y dice, no importa, yo voy a vivir en Elim. Dios me va a llevar a Elim. Su campamento se va a trasladar a Elim. Yo voy a ir ahí. Estoy amargo, pero ya no estaré amargo. Voy a dejar la amargura aquí, en Mara. Aquí hay que dejarlo. Aquí ahora viene Elim. Viene el gozo, viene el disfrute, el gozo, el placer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar así? Enseña, por ejemplo, la mística, nos enseña a nosotros que, por ejemplo, cuando una persona se... Está la historia de una jueza, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan eso. Y esto, quiero centrarme en esto, que ustedes pongan mucha atención con esto. Hay una jueza de Israel, una mujer, que estuvo gobernando en la época de los jueces. Esta jueza tenía un esposo que aparentemente, y de hecho lo dice el Midrash, que no tenía una sabiduría y una ciencia como lo tenía Débora. Débora es la jueza, hermanos, y ella enseñaba, guiaba al pueblo de Israel, y dice el texto como una madre para Israel. Y estamos hablando cuando ya estaban en la tierra de Canaán, ¿cierto? Ya pasaron los años. Y aquí habla esto de las palmeras, hermanos, esto es muy esotérico. Miren,
Resulta que Débora hacía sus enseñanzas, juzgaba al pueblo, y ya cuando llegaba la hora, cuando caía el sol, mucha gente quedaba inconclusa porque ya se hacía oscuro y tenía que devolverse a la casa, tenían que devolverse a sus hogares, ¿sí? Resulta que esto es parte del Elim para que tú puedas ver cómo esto se manifiesta. Resulta que el esposo de Débora no era un esposo con grandes, a lo mejor con grandes conocimientos, con grandes capacidades como Débora, porque en este caso ella brillaba, ¿cierto?, como jueza de Israel, pero el Midrash cuenta que el marido de Débora no era un hombre que tuviera el desplante, ¿sí?, el desplante como un juez. Sí apoyaba mucho a su esposa y la veía, ¿cierto?, que a veces quedaba corto de tiempo y la luz, ¿cierto?, del sol ya se entraba y todavía quedaban cosas pendientes y él era muy servicial, ¿ya? Resulta que a ninguno, a ninguno de los hombres, a ninguno de los varones, se le había ocurrido una idea que fue tan brillante, hermanos, y que tenía que ver con las palmeras, que el esposo de Débora, este hombre, se le ocurrió, y esto obviamente que vino del cielo, él dijo, yo no tengo grandes talentos, pero he estado observando que aquí hay harta palmera y la gente muchas veces se queda a dormir acá solamente para esperar que mi esposa pueda entregar una palabra. Entonces, yo voy a inventar un sistema para que las palmeras estén iluminadas. Y cuenta el Midrash que el esposo de Débora confeccionó una especie de antorcha muy rudimentarias, pero que fueron tan eficaces que las puso en cada palmera. Esto le dio una forma a que no se quemaban las hojas, sino que la antorcha tenía una medida muy especial y provocaba que en la noche se provocaba un efecto, hermano, que pareciera como que estuvieran encerrados en una especie de cúpula, en una especie de templo, que las palmeras tenían una visual como que fueran columnas, como que fueran de mármol. Y de hecho esto lo cuenta incluso los místicos, dicen que a la gente le provocó una especie de pánico, pero no del malo, sino que un pánico porque sintieron que en el día habían palmeras, pero en la noche las palmeras se transformaban como en columnas. Le daba la impresión al pueblo como que estaban metidos dentro de algo muy, muy, muy sagrado. Y Débora se sintió tan feliz que su esposo fue el de la idea. Ahora, tú te preguntas, las ideas que vienen de repente de uno, primero es porque no estamos amargos. El esposo de Débora, tenemos una enseñanza con las palmeras datileras, porque el esposo de Débora, dice los sabios que, y la mística revela, que él siempre tuvo una actitud de alegría, a pesar que él no tenía las grandes capacidades como su esposa, pero él nunca tuvo celos de ella, nunca tuvo envidia de ella. Tampoco se sintió menos hombre porque ella era la figura principal y era la jueza de Israel. Él nunca se sintió poca cosa. De hecho, le gustaba el lugar donde ella enseñaba o juzgaba, que era en los lugares de palmera. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Este hombre dijo, voy a ayudar a mi esposa con lo que yo quiero inventar algo. Vino la sabiduría divina y le muestra algo que a nadie se le había ocurrido. Imagínate tú iluminar, y tenían más acceso a que también viniera gente a ayudarle a Débora a poder juzgar con más claridad en el día y en la noche, y algunas personas preferían la noche porque les daba la impresión como que estaban en otra dimensión. Imagínate tú en estos lugares, no estoy hablando de Elim, por si acaso, estoy hablando de Israel ya cuando Débora estaba, ¿cierto? Estaban en la tierra prometida. ¿Mm? Pero que tiene una similitud con Elim. ¿Por qué? Porque Débora eligió un lugar donde había hartas palmeras, muy parecido a Elim, dando este aspecto de hacerle recordar al pueblo que de la amargura que estaban viviendo el pueblo había que volver al eterno.
Este es la figura, el símil, el parecido, el contraste, ¿m? De tener a Elim, y también en la tierra de Canaán también había un lugar muy parecido a Elim. Y este lugar tenía manantiales. Imagínate tú en la noche que las palmeras estuvieran iluminadas, ¿cierto? Y se convertían en prácticamente columnas de fuego, sin quemarse. Daba un aspecto, una impresión como que estaban en un templo y podían adorar y podían bendecir al Creador, solamente porque a una persona simple y común se le ocurrió la brillante idea de ver que había mucha necesidad y que toda la gente se fuera contenta y que tuviera un abrigo en la noche y que pudiera dormir calentito. Hermano, esto es fantástico. Muchas veces nosotros pensamos que la sabiduría o el conocimiento o los grandes hombres tienen que dar soluciones, y aquí fue un simple hombre que lo único que quería era tener la intención de poder ayudar al pueblo a que escuchara los consejos de Débora, su esposa. Nos habla algo más profundo en Elim, por ejemplo, ahora volviendo a Elim, que el hecho de tener un manantial por tribu reflejaba que Dios tiene un trato distinto con cada persona. A veces eso nos cuesta entender a nosotros como seres humanos, que Dios tiene tratos distintos con la persona. Hay un proceso, hay un trabajo. Hay gente que tiene un proceso distinto en su espiritualidad. A veces se quedan atrás y por eso es que uno tiene que ayudarle. Pero hay gente que a lo mejor su espiritualidad va un poco más lenta, pero el tema de la lentitud no quiere decir que la persona deje de trabajar en su espiritualidad. Hay otro que va muy rápido, muy avanzado, y ese que va muy avanzado tiene que mirar para atrás también. Acá, por ejemplo, este ejemplo del varón, ¿cierto? El esposo de Débora, vio que había mucha gente que quedaba inconclusa o que quedaba con dudas y tenía que esperar toda una noche con frío. Y a este hombre se le ocurrió una brillante idea para que la gente tuviera su respuesta, para que no se fuera con la duda. Elim también representa eso. La fuerza de los grandes árboles significa, los grandes árboles es una representación de decir grandes hombres. Yeshua, bendito sea por siempre, Jesús de Nazaret, él dijo que el árbol se conoce por su fruto. Eso quiere decir que las personas son semejantes a los árboles. Elim significa personas grandes, personas, árboles que dan fruto, árboles que están dispuestos a ser un instrumento para el Creador y para ser refugio. Siempre nosotros hablamos cuando en familia, cuando por ejemplo vamos a algún parque y notamos la necesidad de un árbol, la necesidad de un árbol que nos dé sombra cuando hay mucha calor. Qué increíble eso, hermano. Por ejemplo, acá en Santiago también hay lugares hermosos, bonitos, por ejemplo, los parques. ¿Qué parque más bello y más rico, confortable es cuando hay mucho árbol en un parque? Da una sensación de agrado, una sensación de placer, algo rico, dan ganas de dormir. Bueno, el pueblo de Israel vivió en este lugar. No se sabe cuánto vivió, pero que vivió, vivió en este lugar. El Creador, de cierta manera, nos muestra su misericordia en decir, mira, pasaste Sukkot, pasaste Etam, pasaste Migdol, pasaste Mara, te voy a dar un regalo ahora. Te viene tu bendición. A la gente le gusta escuchar eso, ¿eh? ¿Y a quién no le gusta escuchar cuando Dios te dice, te voy a bendecir? Aquí te va a bendecir. Necesitas eso, necesitas apoyarte en los grandes árboles. Necesitas tener iluminación durante la noche. Las palmeras representan eso. Estudiar, trabajar. Eso es un oasis para tu alma. Tu alma se refugia en el estudio. Tienes que estudiar. Acá estimulamos siempre a la gente, les decimos, a veces a la gente cuando de repente a lo mejor están como lentos, tienes que estudiar, las respuestas están ahí. Estudia la Torah, estudia estos conocimientos. Va a ser un oasis para tu alma y obviamente para tu cuerpo. Así que, amigos lindos, de verdad que estamos en un momento que debemos aprovechar y decir, yo quiero estar en este campamento número 5 para tomar nueva fuerza, para tener una actitud distinta, porque quiero seguir el camino del místico. El camino del místico también incluye felicidad, por si acaso, ¿ah?
Y esto lo queda, o sea, esto lo demostramos nosotros con este campamento. El camino del místico no es sufrimiento. El sufrimiento viene cuando nosotros no queremos entender el cambio que Dios quiere que tengamos. Pero cuando hay una actitud de cambio, de hecho todos los campamentos son una lección de vida. Pero aún así, en esta tierra, en este peregrinar, también tenemos momentos de felicidad. Así que si tú no tienes momentos de felicidad, tienes que refugiarte en el IM, decirle al Creador, yo quiero estar en el IM espiritualmente, quiero sentir esas palmeras, esas sombras, esos manantiales de agua, quiero tomar agua, quiero bañarme, quiero refrescarme, quiero estar en esos oasis. Qué rico, qué maravilloso, hermano. Pero obviamente que tenemos que pasar la prueba, la dificultad. Después viene el refrigerio. Así que te invito a reflexionar sobre esto, amigo. Y comparte este video. ¿Hay alguna persona que está sufriendo? Dile, mira, ¿sabes qué? Hay un campamento espiritual que es de placer, de regocijo, y ya viene tu recompensa, ya viene tu bendición. Pero tienes que examinarte. Los otros 4 campamentos pasados es para autoconocerse. ¿Qué tenemos malo? ¿Qué tenemos? La murmuración hay que sacarla. Porque una vez que sacamos eso, Dios nos va a hacer ingresar a este campamento número 5 llamado Elim. Bien, así que amigos, de verdad les agradecemos el que puedan ver estos videos, de darle un like, de suscribirse. No se olviden de suscribirse para que le lleguen las notificaciones, hermanos, de cada video nuevo. Les avisen y darle un like para poder expandir, ¿cierto?, el rango, el algoritmo de YouTube, para que pueda sugerir estos videos a personas que realmente anden buscando algo relacionado o tenga un tema afín. Bien, así que en la descripción del video ustedes van a encontrar nuestras redes sociales. Ya sería muy bueno que pudieran ingresar a nuestras redes sociales. Van a encontrar material extra, material, libros, links, ¿cierto? Blog, Instagram, Telegram, con material que de repente estamos subiendo y que no podemos hacerlo por este medio, pero sí en nuestras redes sociales. Bien, así que un beso, un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga.